Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Estefano Ortiz, soy economista de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en temas de memoria biocultural, agroecología, economías diversas eh, y agrobiodiversidad. La presentación que empiezo aquí pues la vamos a hacer con dos colegas, Cristina Consuegra y Darío Pérez, que irán apareciendo a lo largo de esta presentación, de este seminario virtual. Lo hemos denominado Memoria Biocultural en la Ruralidad Bogotana, Saberes Tradicionales y Agrobiodiversidad en la Alta Montaña. Lo que vamos a presentar aquí es el hilo conductor de varias investigaciones que hemos venido haciendo desde hace ya unos 5 o 6 años aproximadamente. Y, pues la idea es dar un contexto general de cuál ha sido el marco conceptual que nos ha guiado, distintos resultados de nuestra investigación en usos, conocimientos, saberes relacionados con la agrobiodiversidad y la biodiversidad de toda la zona rural de Bogotá. Y, si al final presentaremos también resultados de la investigación más reciente que también presentamos en el cuaderno de la Biored de junio de 2018 y ahí en esa infografía lo denominamos historias de viaje rastreando los conocimientos tradicionales de la agrobiodiversidad bogotana. Bueno, una de las primeras reflexiones conceptuales que empezamos a realizar a lo largo de estas investigaciones tiene que ver con cómo entendemos los territorios urbanos rurales y sus relaciones. En ese sentido, creemos que las relaciones territoriales son relaciones del tipo sistemas vivos en los que existen identidades cambiantes y dinámicas de autoorganización y de regeneración constante, producto de lo que algunos autores aquí citados llaman la autopoiesis, que es ese proceso y capacidad de un sistema de reproducirse y mantenerse por sí mismo en diálogo con los elementos internos y externos, pues de los entornos en los que ese sistema está asentado. En ese sentido, pues en esta diapositiva les presento un mapa de Bogotá donde si, si observan lo que es la zona gris, es la parte urbana y, el resto de zonas del mapa, verdes, distintos tonos de verdes y naranjas, son la zona rural, que corresponde a más del 75% del territorio administrativo de la ciudad. Por lo que uno ve es que esta ciudad de Bogotá, o este territorio bogotano más bien, que generalmente es considerado o asociado a la gran ciudad urbana y construida, pues en realidad también se compone de un territorio rural con distintas dinámicas y, y ambos espacios urbanos rurales están en constante interacción, mmm, la cual se refleja en dimensiones y en componentes del paisaje rural, resultado de esa autopoiesis socioambiental que involucra el agua, que involucra el alimento, que involucra distintos tipos de economías monetarias, no monetarias, diversas, eh, plurales, involucra a la tierra, a los suelos, al uso y manejo de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, a temas de minería. Finalmente son elementos de una autopoiesis que se traduce en reciprocidades, pero también en distintos tipos de relaciones entre cultura y naturaleza, mmm, que involucran una determinación mutua entre ambos. Por ejemplo, bueno, en el caso de la ciudad y su relación con el campo, pues hay una predominancia de una forma de relacionamiento vertical y en el que la ciudad concibe el campo como un espacio de extracción de recursos para su mantenimiento, y eso se refleja en unos paisajes donde se puede materializar relaciones de poder, en, en los que finalmente la prioridad es la ciudad, olvidando todas las necesidades del campo y de sus habitantes,
y de los ecosistemas que están en él. En el caso de Bogotá, pues su ruralidad se compone de ecosistemas de alta montaña ricos en biodiversidad, generadores de agua y reguladores de todos unos ciclos hídricos y climáticos que permiten que los habitantes de la ciudad y de la ruralidad puedan mantener sus formas de vida. Esas relaciones de poder que ejerce la ciudad y su expansión urbana, que es física y también mental, y en formas de entender la- los- lo productivo, pues generan unos paisajes donde se percibe una fragmentación, una erosión de la biodiversidad y la predominancia de monocultivos. También reflejan temas geopolíticos, la expansión de lo urbano, la urbanización, eh, refleja una mentalidad, una forma de conocer y apropiarse del espacio que es eh, extractivista y que produce despojos también, despojos por la minería, despojos por el monocultivo, eh, extractivismos del agua, extractivismos de los mercados y de la urbanización. No necesariamente son despojos que producen desplazamiento, pero sí a través de la urbanización física y mental o cultural, pues generan, por ejemplo, en el caso que más nos ha interesado, es la erosión de la agrobiodiversidad y la fragmentación del paisaje socioecológico. A pesar de eso, en estos territorios rurales persisten prácticas culturales, producto de la relación entre las sociedades y los ecosistemas que habitan. Y esas prácticas culturales que son desarrolladas a lo largo de generaciones, pues reflejan lo que Arturo Escobar denomina pluriversos o unos mundos ontológicos diferentes, relacionales, que se resisten a esa ocupación de los mundos locales, que tienen sus propias formas de ciencia y de generación de conocimiento y de transmisión de saberes. Y es en esos mundos que nuestras investigaciones han querido, o con los que nuestras investigaciones han querido dialogar y documentar, identificar, visibilizar, reconocer. Pues son mundos que suelen ser ignorados o por lo menos no son considerados en su integralidad, en su plenitud. Y bueno, pues eh, parte de ese tipo de trabajo que hemos tenido de acercamiento con las comunidades es lo que vamos a presentar en el día de hoy. Entonces, yo soy Darío Pérez y voy a presentarles, o voy a empezar a presentarles lo que son los resultados de nuestra investigación en los últimos años en la ruralidad de Bogotá. Un poquito que sepan ustedes qué es lo que hemos identificado nosotros y reconocido como saberes, significados y uso de las plantas que hacen parte de la agrobiodiversidad de Colombia. En la imagen pues estamos los tres que hacemos esta presentación, Cristina, Estefan y yo, alrededor de una chicha y disfrutando y departiendo acá junto con los campesinos de la ruralidad de Bogotá. El trabajo que hemos tenido con ellos ha sido gratificante y pues nada más que agradecer que la hospitalidad que han tenido ellos con nosotros. Nos hayan ayudado muchísimo, sobre todo a entender cómo esas ciencias son relacionales y no hay una ciencia que esté por encima de otra, sino que todas, incluyendo las ciencias que ellos hacen, son muy valiosas y sirven para seguir en la construcción del conocimiento científico en general. Ya Levi Strauss me va a permitir leer esta cita, también ustedes podrían leer, dice, para elaborar las técnicas a menudo prolongadas y complejas que permiten cultivar sin tierra o bien sin agua, cambiar granos o raíces tóxicas en alimentos o todavía más, cambiar esa toxicidad para la caza, el ritual o la guerra, no nos quepa la menor duda de que se requirió de una actitud mental verdaderamente científica, una curiosidad asidua y perpetuamente despierta, un gusto del conocimiento por el placer de conocer, pues una fracción solamente de las observaciones y de las experiencias podrían dar resultados prácticos e inmediatamente utilizables. Esto es un poco para explicar que
el conocimiento lo tienen los campesinos de la ruralidad de Bogotá, no es algo que nosotros, digamos, lo hemos dado o que han adquirido de la academia, o no exclusivamente de la academia, sino de diversas fuentes, como el conocimiento tradicional. Hay un ejemplo de ese conocimiento tradicional. Tenemos a Everardo Gamba, que es de la localidad de Sumapaz. Sumapaz es el páramo más grande del mundo, y Everardo nos dice: yo le he oído nombrar qué es para la próstata, pues yo no sé. Yo creo que las enfermedades hay que atajarlas a tiempo. Y yo creo que eso fue lo que hicimos nosotros, porque yo ya estaba harto fregado de la próstata. Eso yo estaba siempre jodido, y yo escuchaba que la viravira y el pino real, no el candelabro ese, son 20 pepas de pino, pero que esté seca la pepa, y la viravira, y cocinarlas y tomar, y con eso me mejoré para la próstata. Al momento de orinar, eso era una goteadera y una goteadera y un dolor, pero el berraco, al desaguar, y ahora no. Con eso me mejoré. No es como decir que me dijeron, sino que es así. Entonces, en ese discurso de Berardo Gamba, ustedes pueden notar que hay no solamente un resultado, porque él dice, no es como decir que me dijeron, sino que es así, o sea que justo después de haber hecho ese procedimiento él obtuvo un resultado que es positivo. Eso ya es una ciencia, de hecho muy cercana a la ciencia positivista, que es la que nos han venido imponiendo en la modernidad, pero además también hay una dosificación. Son 20 pepas de pino y tiene que estar mezclado de una manera específica, y solo con esa composición específica es que se puede tener un efecto, o la viravira tendría un efecto, así como le funcionó a él. Entonces, eso es una de las ciencias, esa es la ciencia que nosotros estamos acá mostrando, que hace parte, que les pertenece a ellos y que nosotros tenemos que procurar valorar, reconocer, pero sobre todo preservar. Aquí en este apartado les voy a mostrar un poquito acerca de todas las plantas que ellos nos han mostrado, un poquito, muy muy poquito. Acá una de esas plantas, ustedes ven, esta es la matricaria, una hierba amarga que venden en la plaza Samper Mendoza, que queda ubicada acá en Bogotá. La plaza Samper Mendoza pues se caracteriza porque tiene plantas medicinales y aromáticas, y es un espacio en donde se puede llevar a cabo esa cadena de suministro de este tipo de plantas. La matricaria pues tiene su nombre común, viene de la matriz, porque sirve para curar problemas, por ejemplo los cólicos menstruales, o regular el ciclo menstrual. Entonces de ahí viene el origen de su nombre, ¿sí? Hay otros nombres que tienen, otras plantas que tienen su uso dependiendo de su forma y estructura. En este caso ustedes están viendo el frailejón, que es el habitante de los páramos, que también lo comercializan en la plaza de San Pedro Mendoza, y por su textura suave, la gente dice que sirve para aislar el frío y también para abrigarse en momentos cuando hay gripa. Dicen también que se podría preparar para hacer algunas aguas que sirvan para curar la constipación. Esta es otra planta, en este caso es Patricia, que es de las proximidades de Bogotá, y esta planta, por su forma de corazón, sirve para curar problemas de corazón. La llaman zarzaparrilla, es de la misma familia de los ñames y se encuentra en los bosques nativos de aquí de Bogotá y de Cundinamarca. Entonces ya es por su forma que le atribuyen un nombre común. Un poquito el ejercicio que quiero que hagamos rápidamente es imaginarnos estos nombres comunes, digamos estructuralmente cómo es y para qué sirven. Calzoncitos, zángano, sánalo todo, miona y estrancadera. Entonces son 5 nombres comunes, pues digamos tienen una manera digamos muy pintoresca de llamarlos, pero pues tienen su sentido. Entonces vamos a ver cómo tienen su sentido. De calzoncitos es una planta que, digamos, que ustedes están viendo aquí, que es Capsela bursera pastoris, y su uso es para cuando los niños se descuajan. Entonces, dice Beatriz Huertas de la Vereda del Arte de Bogotá, la usamos para, digamos, cuando un niño, digamos eso que se descuaja, entonces la usamos para agua de hierbas hervida, y se la da uno a tomar con unas 2 goticas de limón y hervida con canela. Entonces calzoncitos, diferente a lo que la gente pudiera pensar,
Es una planta que sirve para cuando los niños se descuajan. Zángano. Esta es la planta zángano, es una planta epífita que ustedes pueden encontrar también en la alta montaña de Colombia y específicamente en Bogotá. Zángano, pues nos dice Marcos Vanegas de la vereda Santa Bárbara, de la localidad Ciudad Bolívar de acá de Bogotá. Este es el zángano. No tengo pepa, pero cuando florece eso es mucho divino. Le dicen zángano porque él vive de otra mata. Cuando tenga pepas le injertamos en otra mata, pero no mata la mata. Entonces es una descripción muy bonita acerca de qué es una planta epífita, porque no es una parásita, no va a matar la otra planta, pero sí usa, digamos, los detritos y las cosas que están alrededor para poder sobrevivir. Le llaman zángano porque vive sobre la otra planta. Además, también le llaman zángano porque sus flores están como caídas, digamos que están como un poco en una posición parsimoniosa. Esta otra, que es el Sánalo Todo, según Marcos Vanegas de la vereda Santa Bárbara, que es una Baccaris, tiene una conversación con su vecina y dice la vecina, y se puede sembrar y ya. Le dice Marcos, no, 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 o de pronto traer una mata chiquita hasta así, es que eso da en el monte, pero eso mil enfermedades cura, eso para el cáncer, para todo eso, para todo. Deje si quiere la mitad y me deja la mitad a mí. La vecina dice, eso cuando usted venga con los pies cansados, cocínelo y mete los pies y verá. Y Marcos dice, ah, claro, y eso que no tenga por ahí uno plata, va y coge un atadito y vea, 10.000 pesos. Entonces Marcos la usa para todo, incluso es una fuente de ingresos, como él le dice al final. Es un sándalo todo y es una planta que se encuentra normalmente en los bosques nativos, no se siembra normalmente, sino que más bien se encuentra como parte de las especies forestales no maderables de los bosques andinos de acá de la ciudad de Bogotá. Esta es la otra que se llama miona, es una Spérgula arvensis y según Miguel Naranjo sirve para los problemas de riñón, se cocina y se sopea, entonces es miona y sirve para regular los problemas del riñón. Destrancadera, digamos que es esta que ustedes ven acá, que es una hoja verde con puntos, digamos, de color rosa. De acuerdo con José Joaquín Camelo, que es de la Plaza de Mercado San Pedro Mendoza, dice que con 7 baños los martes y los viernes sirve para destrancar las cosas que no han salido y alejar las malas energías. Entonces, destrancadera es para destrancar, pero para destrancar procesos, digamos, un poquito más espirituales, ¿no? Entonces, cuando a nosotros no nos funciona algo, pues se hace los baños de destrancadera y según la gente lo prueba y le funciona, esos baños sirven para que las cosas empiecen a fluir de mejor manera. Así digamos con este brevísimo apartado de plantas útiles que hay en la ciudad de Bogotá, solo para que ustedes conozcan, en el caso que no sean de Colombia o que no sean específicamente de Bogotá, queríamos decir que valoramos mucho lo que es el conocimiento campesino. El conocimiento etnobotánico campesino es una síntesis histórica del conocimiento local que representa la memoria biocultural de las comunidades. No es algo gratis, no es algo nuevo, no es algo que nosotros por estarlo describiendo lo descubrimos, sino que es algo que siempre ha estado, solo que tenemos que reconocerlo como parte importante de la construcción de planes hacia el futuro para la conservación de la biodiversidad a escala local y más en una ciudad tan grande y tan diversa como Bogotá, como decía al principio Estefan. Infortunadamente, precisamente por la expansión de las fronteras, por la globalización económica, se está generando una erosión cultural. Estamos, digamos, en un punto en donde todo lo que sabemos nosotros se puede perder si no lo conservamos. Ya saben ustedes, por ejemplo, el problema que hay con las lenguas nativas en el caso de los pueblos indígenas, pero en el caso de los campesinos también. Los jóvenes están yendo para las ciudades y no encuentran una opción en el campo. Colombia, que ha estado en los últimos años, los últimos muchos años, 60 años, con problemas de conflicto armado, es un conflicto que se genera esencialmente por problemas agrarios. Y estos problemas agrarios
y estos conflictos son los que hacen que poquito a poco se esté perdiendo las ganas de seguir en el campo, las ganas de cultivar, las ganas de aprender de las plantas. Si nosotros no sabemos para qué sirven las plantas, probablemente perdamos su uso y dejemos de cultivarlas, y eso es algo realmente crítico, porque de las plantas obtenemos nosotros los más grandes beneficios, y en el caso de los campesinos es su más grande riqueza, saber de las plantas, saber aprovecharlas y sobre todo respetar la memoria biocultural que le heredaron de sus abuelos y de sus ancestros. Digamos que no es una cuestión solo de conservar por conservar, es una cuestión de ver que de eso que aprendimos, que está en el pasado y que está en la memoria de ellos, nos puede servir como una apuesta hacia el futuro, y más en este momento de crisis civilizatoria en el que nos encontramos. Es importantísimo en ese momento involucrar el conocimiento etnobotánico de las comunidades campesinas para que nosotros empecemos a pensarnos diferentes ciudades, unas ciudades que sean más incluyentes, sí, pero unas ciudades que sean más amables para nosotros, para los nietos y para los bisnietos. Eso, digamos que es un poquito de lo que nosotros empezamos a hacer. Acá les voy a mostrar brevemente los resultados de un estudio que hicimos en el 2017 con la investigadora Laura Catalina Matiz. Digamos que fue un momento muy bonito porque recorrimos la ruralidad de Bogotá, identificamos cuáles eran las plantas que ellos usan, y pese a que Bogotá queda tan cerca, o la ruralidad de Bogotá está tan cercana a la parte urbana, a ese monstruo de ciudad tan grande, encontramos que se reportan 231 especies útiles que se asocian a 320 nombres comunes, y hay una gran diversidad, porque esas especies corresponden a 86 familias y 191 géneros, digamos que taxonómicamente hablando. Y como ustedes se dan cuenta, la mayoría de las plantas se utilizan sobre todo para fines medicinales y alimenticios. Estas son las plantas con mayores reportes de uso por parte de los sabedores consultados. En principio está el encenillo, que es una Weimania, tiene 5 diferentes usos. Y ustedes ya ven las otras, está la milenrama, está el chilco y la guava. Digamos que cada una con 4 diferentes usos. Eso es muy interesante porque de estas que estamos presentando ahí, de esas 4, 3 hacen parte de los bosques nativos. Eso quiere decir que ellos obtienen estas plantas directamente del bosque para su uso. Y acá están las especies más nombradas por los campesinos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, uno de los tubérculos andinos es la planta más nombrada, que es lo que nosotros conocemos normalmente como cubio, y de ahí para abajo también una lista, digamos, de plantas que clasificamos entre muy importante e importante y rara, dependiendo del número de menciones que tenía. De acuerdo con eso, pues nosotros nos dimos cuenta que el 30% de las plantas que se cultivan en la ruralidad de Bogotá son plantas consideradas productos forestales no maderables, o sea, como las primeras que les mostré, son plantas que se extraen directamente del bosque, que no se cultivan, pero que se mantienen. Eso es muy interesante porque se hace un manejo, digamos, del bosque. No dejamos que se pierda la planta, sino que la estamos cosechando sin destruirla, y eso nos va a servir para nuestro propio beneficio y para los demás. Entonces es como un manejo del bosque, demostrando una vez más que los campesinos y los indígenas son quienes más han cuidado el bosque, pese a que las intervenciones estatales siempre y los extractivismos, que siempre son generados por las intervenciones estatales o gubernamentales, no lo han permitido. Entonces ellos siempre lo han cuidado, y eso es algo súper interesante. El cuidado del bosque es importante porque ellos lo siguen usando. En una ciudad tan grande como Bogotá, que sigan usando las plantas del bosque es algo muy interesante. Y el 70% de estas plantas vienen de huertas campesinas. Entonces, la mayoría de las plantas que ellos están usando las tienen en las proximidades de su casa. Entonces es muy bonito que ellos usan las plantas que tienen cerquita, las siembran porque les dan un uso, las propagan y las cuidan. Eso es, digamos, muy interesante para
entender el papel de las huertas campesinas como parte, digamos, como uno de los elementos constitutivos de la gran diversidad que tiene la ciudad de Bogotá, una diversidad que no solamente se limita a la diversidad biológica, sino a la diversidad cultural, y que ese gran compendio, digamos, se ve reflejado en lo que es una huerta campesina, como fuente de conocimiento, como fuente primaria para la transmisión social del conocimiento, también como una oportunidad que tienen las comunidades para la autosostenibilidad en momentos en los que las economías no son muy amables para con ellas, en las que las dinámicas del mercado los han invisibilizado y los han dejado a un lado. Y pues también las huertas campesinas como parte de ese proceso vital de conservación de la semilla, como ese proceso en el que nosotros valoramos lo rural, le damos una identidad y dejamos que sea como puente útil para las siguientes generaciones. Las huertas campesinas al final es una de las partes más importantes que tenemos nosotros como parte del patrimonio biocultural e identitario de la ciudad de Bogotá, y pues nada más sino una invitación a seguir reconociendo, por qué no, hacer nosotros mismos nuestras propias huertas en honor a esos conocimientos campesinos que siempre hemos tenido y que hacen parte de nuestra cotidianidad, pero también un poco para liberarnos de ese sistema que poco a poco nos está dejando de lado y está priorizando otras fuentes y otras maneras de consumo que son un poco más nocivas. Eso es parte del trabajo que hicimos. Este artículo apenas significa un pedacito, es un diagnóstico muy general de las plantas. Hace falta, por supuesto, entender los vínculos, hablar más con las personas, hacer trabajos de todo tipo e interdisciplinarios, y a partir de eso tener conclusiones más amplias. Así que la invitación es también a que vuelvan los ojos a Bogotá. Es muy interesante conocer a la ruralidad y conocer cómo la ruralidad determina también esa parte urbana que es al final la que todos conocen. Bueno, volviendo un poco a lo conceptual, este tipo de saberes y de relaciones que hemos ido documentando, los entendemos como parte de o componentes de lo que Víctor Toledo denomina la memoria biocultural. Entonces, es una serie de procesos que están ligados al sentido de pertenencia o al habitar un lugar y a las formas de apropiación de la naturaleza. Esa memoria biocultural se compone de creencias o de formas de entender el mundo, visiones de mundo, conocimientos que están basados en esas visiones de mundo y prácticas basadas en esos conocimientos. Esta memoria biocultural es dinámica, se transforma y se transmite a lo largo de generaciones, producto de relaciones socioecológicas. Finalmente, lo que estas investigaciones han ido documentando son expresiones de la persistencia biocultural en la ruralidad bogotana, y esas expresiones se pueden materializar, por ejemplo, en proyectos y discursos ambientales locales, comunitarios, organizativos, pero también en prácticas agroecológicas que pueden tomar la forma de discursos y prácticas políticas, pero también se pueden materializar en patrimonios familiares y prácticas culturales que resignifican los territorios y las relaciones entre sociedades y naturaleza, pero también en acciones colectivas de grupos de mujeres, de organizaciones productivas, de acueductos comunitarios, de juntas de acción comunal y muchas otras que ocurren y que están permanentemente actuando en los territorios. Mm, Varias de esas expresiones de persistencia biocultural están ligadas a los que hemos denominado nichos de agrobiodiversidad. Entonces ya Darío les hablaba de las huertas. Existen otros espacios donde persiste la agrobiodiversidad, donde persisten en entornos uniformizados y de monocultivo, y estos espacios son lugares de convergencia cultural y
y pues física de la agrobiodiversidad, que permiten su florecimiento y su mantenimiento gracias a ciertas condiciones de conocimientos y de prácticas que facilitan su existencia. Este es un ejemplo de nicho de agrobiodiversidad, donde uno ve esa diversidad de colores, se imaginarán los aromas y las formas que adopta la agrobiodiversidad en espacios muy reducidos, pero que a pesar de los reducidos se destacan en el contexto en el que están inmersos, contextos muy degradados y uniformizados, especialmente espacios de ganadería y de monocultivo, y pues ahí están estos nichos. Desde distintas perspectivas se puede ver, ahí está esta huerta o nicho de agrobiodiversidad en medio pues de un paisaje muy común en la ruralidad bogotana y altoandina colombiana también. Y al verlo a distintas escalas, aquí se pusimos ciertos puntos de nichos de agrobiodiversidad que analizamos en uno de los territorios en los que trabajamos, y esos puntos, pues por más pequeños e insignificantes que parezcan, en realidad están llenos y cargados de significados y de importancia para la construcción de redes socioecológicas y de tejidos territoriales. Tienen la posibilidad de conectar redes físicas y culturales o intangibles, y esa importancia pues no ha sido suficientemente valorada en procesos, por ejemplo, de restauración ecológica participativa y de restauración de ecosistemas. Estos nichos de agrobiodiversidad, al reflejar la memoria biocultural y las prácticas asociadas, desde la mirada de las creencias o representaciones o cosmovisiones de campesinas, pues en los nichos se encuentran expresiones de formas distintas de relación entre humanos, plantas, ecosistemas, mecanismos o conocimientos y, y- y creencias sobre cómo se comunica con el clima, qué informa el clima, qué informan los vientos, el páramo, las fases de la luna, distintas maneras de comunicación que tiene las sociedades con los fenómenos que influyen en su vida diaria. Eso incluye también prácticas o más bien creencias mágico-religiosas, pero también sobre cuáles son los roles de los miembros del hogar en el cuidado y el mantenimiento de estos nichos. Generalmente desde las entrevistas pues la gente ha expresado que las huertas como espacios de cuidado del hogar están más asociadas a una energía o un rol femenino, mientras ciertas huertas más dedicadas a la generación de ingresos, la comercialización o la construcción de empresa familiar están más ligadas a prácticas consideradas masculinas. Sin embargo, esto no es necesariamente equivalente a decir que las huertas hay huertas que cuidan solo mujeres o huertas que cuidan solo hombres, sino que hay una resignificación constante de estos roles, de qué es lo femenino y quién lo ejerce. Puede ser que haya huertas del cuidado con con un rol más considerado más femenino, pero ejercido por hombres, o lo contrario, pues huertas más de empresa familiar, mm, cuyo rol percibido como masculino es ejercido por mujeres. Entonces es muy interesante ver cómo estas dinámicas culturales son cambiantes y motivadas por la relación con la agrobiodiversidad en la huerta. Y igualmente, bueno, aquí hay una serie de citas en las que no me quiero detener demasiado, pero son solo para ilustrar en voz de los actores locales cómo se perciben y se expresan esas funciones socioculturales de la huerta. Ustedes podrán detenerse para leer. Y bueno, ya desde la parte de la memoria bicultural referente a los conocimientos, pues en la huerta se ven conocimientos de cómo la huerta puede convertirse en un patrimonio y una herencia familiar, más vista desde lo financiero, y también desde la autonomía alimentaria,
también cómo la huerta ayuda a conformar tejidos socioterritoriales a partir de economías diversas del tipo trueques, em, trabajos colaborativos o solidarios como la mano prestada, que también se denomina a veces minga, mano de vuelta, tiene convite, son varios los nombres que tiene esta práctica de trabajo colaborativo, otros tipos de intercambios, formas de acción colectiva. Finalmente, el tejido social territorial que permite la permanencia en el territorio de estas poblaciones. La, mm, los nichos también como espacios de sustentabilidad ambiental, de cómo se puede convivir e interactuar de forma armónica o recíproca con los ecosistemas y producir alimento a la vez, lo cual da varias claves sobre las posibilidades de armonización de la producción alimentaria y la conservación de ecosistemas. El campesinado bogotano tiene en los nichos de agrobiodiversidad conocimientos que permitirían pensar estrategias de, de sustentabilidad territorial finalmente. Aquí más ejemplos de citas, ¿no? De frases y de narrativas de la gente respecto a lo que acabo de decir. También conocimientos de cómo se manejan las especies, cuáles se siembran juntas, cuáles permiten conservar el agua, cuáles por el contrario resecan el suelo, cuáles hacen sombra, cuáles permiten atraer polinizadores. Es una serie de conocimientos que ponen en prácticas a partir de la experiencia y la experimentación cotidiana. A la praxis, a las prácticas como otro de los componentes de la memoria biocultural, que se expresan en prácticas de uso de la agrobiodiversidad, medicinales, ornamentales, alimenticios, bueno, de distintos tipos, y usos agroecológicos, plantas que se siembran por ser repelentes de plagas, atractoras de polinizadores, oxigenadoras del suelo, alelopáticas y bueno, diversos usos que han sido mencionados por las personas que entrevistamos. Aquí nuevamente algunas citas que espero ustedes tengan el tiempo de revisar. Y cómo esto, finalmente esta memoria biocultural se expresa en el espacio, en la forma de organizar el espacio de la huerta. Entonces a través de imágenes, de recorridos, pudimos ir eh, conversando con las personas y entendiendo la organización de su espacio. Intentamos hacer procesos también cartográficos, de, pues, esquemáticos para entender la dinámica organizativa espacial de las huertas. Huertas como esta, que es un ejemplo de una huerta más dedicada a la comercialización y a la generación de ingresos, en donde uno ve una organización un poco más lineal y categorizada del espacio en búsqueda de una cierta eficiencia. En cambio, huertas como esta, dedicada más al cuidado, al autoconsumo, a la salud del hogar, huertas donde se ven un poco más de interacciones espontáneas entre especies y, y una organización del espacio que refleja la necesidad de diversidad de plantas y de acceso a especialmente medicinales y aromáticas. Entonces cada espacio se organiza en función de cómo se entiende, percibe y trabaja y cómo se usa la agrobiodiversidad. Del nicho de agrobiodiversidad uno puede entender cómo espacios tan reducidos empiezan a tener implicaciones más territoriales de cómo se están conformando modelos locales de naturaleza y propuestas locales de manejo socioambiental. Cómo este campesinado que trabaja sus nichos de agrobiodiversidad, finalmente a través de ellos está enviando el mensaje de otras formas de habitar el territorio, de construir territorios culturales, de hacer diálogos de saberes y de buscar complementariedades socioecológicas. Entonces los nichos de agrobiodiversidad denotan potenciales y existentes paisajes bioculturales que son el resultado de esa autopoiesis socioecológica y de relaciones no solo rurales, sino rurales y urbanas, y formas de resistencias a la uniformización de la urbanización, mundos ontológicos o epistemológicos distintos, diferentes e históricamente ignorados,
que se expresan de muchas formas y la documentación de esos mundos es la que permite el diálogo y el enriquecimiento de las formas de habitar el territorio. Aquí se pueden ver algunas formas que toman estos nichos de agrobiodiversidad en la ruralidad bogotana para que ustedes puedan apreciar también esas distintas expresiones y esas formas de organizar el espacio que adoptan estos lugares eh, que son tan importantes para la diversidad biocultural. Bueno, dicho esto, aquí entramos en la última parte de este seminario, en la que les queremos contar los principales resultados de la investigación más reciente que hicimos en la ruralidad bogotana, relacionada con los saberes tradicionales asociados a 5 plantas silvestres y cultivadas. Esto fue parte de una beca de investigación que obtuvimos para realizar este proyecto. Esta investigación tuvo el propósito de documentar el recorrido de especies puntuales seleccionadas, ahora les contamos cuáles, y cuál es toda esa memoria biocultural vinculada y cómo se da el recorrido a lo largo de unos circuitos agroalimentarios urbanos rurales en Bogotá. Las especies son el mortiño, Speromeles gudotiana, papa corneta, que es Solamum pureja, la uva camarona, Macleania rupestris, la guatila, Sequium edule y el ají criollo, que es Capsicum pubescens. El, digamos que inicialmente esto surgió también de una preocupación manifestada por los habitantes de la ruralidad con los que hemos venido trabajando mucho tiempo y de la necesidad de recuperar variedades que empiezan a perderse en su uso y en el conocimiento de la gente. Y una de las razones es que como no tienen unas posibilidades muy sólidas en lo comercial y en la generación de ingresos, la gente sencillamente deja de sembrarlas o de utilizarlas. Entonces la valoración de los conocimientos que todavía persisten en estos territorios puede ayudar a que se sigan usando, conociendo y transmitiendo entre distintas generaciones. Bueno, yo aprovecho para presentarme, así sea en medio de la conversación que ya iniciamos con quienes nos están escuchando. Mi nombre es Cristina Consuegra, yo soy antropóloga y desde hace unos años vengo trabajando alrededor de la relación, o quizás sería más correcto decir las relaciones entre plantas y gente, que por supuesto pues es un universo muy amplio, pero que yo he abordado principalmente desde aspectos muy concretos como lo son los usos de las plantas para la gente, sean estos alimenticios o medicinales con plantas silvestres y cultivadas, pues entre otros, hasta otros aspectos, digamos, de orden más simbólico y ontológico. Y pues además, digamos, de hacer investigación, yo he trabajado en proyectos de conservación participativa de la biodiversidad y de patrimonio cultural inmaterial, en donde justamente esta pregunta por la relación o las relaciones entre plantas gente ha permanecido central. Y también donde la comida ha sido fundamental para conectarme con la gente, con el territorio e incluso pues con esa multitud que soy o ese territorio, bioma que somos, que soy y somos. Entonces, pues en ese sentido, la comida ha sido el eje y a su vez la clave para comprender para mí, ¿no?, la dimensión biocultural del territorio. Entonces, a esta altura de la presentación, yo lo que les voy a compartir es lo que fue nuestra experiencia cosechando, transformando, cocinando, luego comiendo o literalmente incorporando y compartiendo junto con la gente de la ruralidad de Bogotá, particularmente pues los campesinos, como ya les decíamos, de la cuenca media y alta del río Tunjuelo, las 5 plantas que les mencionamos anteriormente. Entonces el mortiño, la papa corneto, el ají criollo, la uva camarona y la guatila. Igualmente les voy a compartir algunas reflexiones y resultados que surgieron de esta experiencia,
que yo diría le añadió un componente sensorial y convivial a nuestra investigación. Entonces, quizás lo primero es mencionar que para los campesinos que habitan esta cuenca, la mayoría de estas plantas son consideradas natales, que es como es el término que ellos utilizan para referirse a ellas. Y que quiere decir que son propias a esos nichos de agrobiodiversidad que mencionaba Estefan, por una parte, y que así como ellos mismos, estas plantas también son parte fundamental de la memoria biocultural del territorio. Entonces está esta cita de Belén Cárdenas, refiriéndose al mortiño, o perdón, a la uva camarona, en donde dice: yo pienso que son ni semilla, sino que salieron del mismo suelo, o yo no sé. Y por otra parte, también es importante resaltar que para muchos de ellos, pues estas plantas representan nociones de soberanía alimentaria, de resiliencia, de conservación de la agrobiodiversidad, incluso de algo que ellos mencionan que es de fortaleza y esperanza, en el sentido que estas plantas le dan moral, ¿no? Como ellos dicen, a quienes las observan, las reconocen, las cuidan y las utilizan. Liborio, que es un antiguo cazador del páramo, por ejemplo, nos decía ahí sí respecto al mortiño. El mortiño es una planta que tiene su misterio para mirarla. Yo donde veo una matica de mortiño me causa curiosidad y la miro, no sé por qué. Hay veces que miro otras planticas por ahí. Uno las mira, pero como que no les para mucha atención. Y luego yo veo la planta de mortiño y me pongo a mirarla. Se me hace bonita mirarla. Le encuentro esa gracia, me cae como bien. Siempre me pasa eso con el mortiño, toda la vida. O también, como nos decía Ana Elfa Zambrano, acerca de la papa corneta. Pues los cornetos me recuerdan la vida, toda la vida, que toda la vida los he cogido y comido, y que son deliciosos, deliciosos, es que son deliciosos. Entonces ya en términos más prácticos, esas dos experiencias culinarias que mencionó Darío, que fueron parte de nuestra investigación y que nos arrojaron unos resultados muy interesantes dentro de los que está en el recetario, del que les hablaré más adelante. Básicamente fueron 2 almuerzos en los que nos reunimos todos a cocinar y comer juntos. Y estos 2 encuentros tuvieron lugar en la ruralidad. En estos participaron la mayoría de los campesinos que entrevistamos, con los que trabajamos, también los investigadores locales, y también fueron 2 mujeres cocineras tradicionales, las cuales invitamos, una de Nariño, del sur del país, y la otra de Cundinamarca, de los alrededores de Bogotá, de la región de Bogotá, provenientes, digamos, las 2 de contextos muy distintos, pero con una historia común respecto a su relación con la comida como una expresión directa y material del territorio. Es decir, una curiosidad, una intimidad pues muy fuerte con los alimentos, ¿no?, propios del territorio, y estos como una expresión de esa memoria biocultural. Nosotros quisimos invitarlas con el objetivo de que pudiera haber un intercambio entre los habitantes de la ruralidad, que uno podría decir que son todos cocineros innatos, y estas cocineras, que ninguna tiene formación de cocinera como tal, de manera que, digamos, ambas partes pudieran aprender de la otra y redescubrir en sus tradiciones una nueva forma de valorar la agrobiodiversidad, ¿no?, que en el caso de los habitantes de la ruralidad pues cultivan y tienen ahí a la mano, pero que también en algunas ocasiones se ve amenazada por las señales que manda el mercado y la relación ambivalente con la Bogotá urbana.
Entonces el menú, en el momento de definirlo, lo que hicimos fue construirlo entre todos, en gran parte a partir de la documentación que habían adelantado los investigadores locales sobre los usos culinarios de las plantas. Y el día del almuerzo, de los encuentros, todos aportamos algo. Entonces, por supuesto, el mortiño, las uvas camaronas, las papas cornetas, las guatilas y el ají, pero también otras especies que los mismos campesinos cultivan en esos nichos de agrobiodiversidad, ¿no? Donde van, no sé, ingredientes como la cebolla, la rebanca, las fresas, las habas, el lulo, el apio de monte, las chuguas, la calabaza blanca, otras silvestres como el chulco, el coralito, y otras más como cuyos, ibias, romero de páramo, salvia de monte, mora, malva, mata de conejo, bueno, etcétera. Y lo que queríamos realmente era poder integrar en ese menú y en las preparaciones, que serán preparaciones de ellos mismos, esa biodiversidad y agrobiodiversidad que, que, que con la que cohabitan, ¿no? Y que hace parte pues de su patrimonio agroalimentario, de sus tradiciones culinarias, de su intimidad con el territorio, pero que como decía antes, a veces se da por sentado, pasa desapercibido por otras razones como las dinámicas comerciales, pues pues se desaprovecha o se ignora o pues se pasa por alto. Entonces, pues en esas dos ocasiones todos nos reunimos a cocinar y a comer juntos y fue muy interesante que en ambas oportunidades pues hubo una participación importante, o sea, y no solamente de mujeres, sino también de hombres. Em, Fue también una oportunidad para que las mujeres salieran de la casa, em, también para romper con la rutina, mm, un espacio de reconexión con estas plantas, ¿no? Con la gente misma, con el territorio, un reconocimiento de la importancia de su labor como agricultores y de su responsabilidad frente a la producción de alimentos para abastecer a la ciudad, que en todo caso em, anhelaban que fuera correspondida por precisamente los habitantes de la ciudad, diciéndonos en algunas ocasiones que bastaba con que se les reconociera, ¿no? El trabajo que ellos hacían, que se los visibilizara, que estas recetas, por ejemplo, que estábamos haciendo, llegaran a la ciudad. Mm, y también por esa misma línea como un orgullo grande por su territorio y por su oficio, como agricultores. Y también pues en esa mm, ¿no? como reunión de saberes y de sabores, pues una gran multiplicación de las posibilidades o de los mismos alimentos, ¿no? O de esa abundancia que está latente, ¿no? Que está expresada como en una misma planta y que la cocina hace que se manifieste. Entonces, como mencionamos anteriormente, uno de los resultados directos de esos encuentros culinarios fue la construcción de un recetario, el cual hicimos a partir del conjunto de narrativas locales que fuimos documentando con el apoyo de los investigadores locales durante el proyecto
y en particular durante pues los encuentros culinarios, y que retoma la idea de lo natal. El recetario se llama Recetas Natales del Campo Bogotano, para aludir a esas preparaciones que hacen parte del patrimonio culinario de la ruralidad de Bogotá y que ellos anhelan en su momento anhelaban, no lo decían, que la Bogotá urbana pudiera conocer. Entonces aquí en esta pues diapositiva se puede ver una de las páginas de este recetario. Es una receta de una mermelada de mortiño, y siempre lo que hicimos fue poner debajo del nombre de la preparación las personas que aportaron sus conocimientos sobre esa receta y que la elaboraron el día de los encuentros culinarios. En el recetario también ahí tenemos una sección en donde están pues cada una de las plantas que estudiamos y extractos de las entrevistas en donde aparecen mencionadas o se hace alusión pues a cada una de las plantas. Lo que acaba de presentar, lo que acabamos de presentar Darío, Cristina y yo, em, lo que refleja es toda una serie de resultados de estas investigaciones de largo aliento que combinan diálogo de saberes, generación de conocimiento de manera horizontal y estrategias de apropiación, de innovación y visibilización de esa memoria y patrimonio biocultural asociado a la agrobiodiversidad. Entonces en esto, pues en este seminario no queda tiempo para comentarles el resto de resultados de productos y estrategias que hemos podido desarrollar. Hay varias publicaciones que se encuentran en internet, artículos académicos, hay una revista de divulgación científica que sacamos con el Jardín Botánico de Bogotá, que se llama Flora Capital, edición especial en agroecología, es la número 14, se encuentra en internet. Hicimos el primer encuentro de agroecología en Bogotá región, que reunió a más de 800 personas, agricultores urbanos, rurales, campesinos, habitantes de la ciudad y del campo. Eso fue en el 2014 en el Jardín Botánico. Y distintos encuentros también que hemos hecho agroecológicos en los que hemos priorizado la definición o la reflexión conceptual desde abajo. Entonces, cómo definir la agroecología desde las experiencias mismas de los habitantes y de los campesinos del campo bogotano. Em, Importante pues siempre pensarse qué es la innovación en estas prácticas de uso de la agrobiodiversidad y en este caso hay un reto muy grande ligado al rol de lo económico. ¿Cuál es el rol de la economía? ¿Qué economías son las que se desarrollan en torno a la agrobiodiversidad? Economías comerciales que pueden impulsar o motivar la recuperación de especies si hay un consumo, una demanda de esas especies, un reconocimiento en el precio y en los circuitos agroalimentarios, pero a la vez los riesgos de esas economías monetarizadas y de las lógicas comerciales como impulsor de la recuperación de especies, pues si esa es la lógica que prevalece, pues únicamente las especies que puedan responder o que tengan canales de mercado van a ser las que eh, se conserven o se recuperen. ¿Qué pasa con el resto de especies? ¿Qué puede motivar o qué otras economías alternativas o diversas, no necesariamente monetarias, pueden motivar el mantenimiento de la agrobiodiversidad y de la memoria biocultural asociada? Son preguntas que quedan, son retos y nuevas perspectivas de investigación que estamos desarrollando y que probablemente tendrán resultados muy pronto para presentarles. Esos retos responden también a una necesidad de que las estrategias de circulación del patrimonio biocultural a lo largo de circuitos comerciales se piensen desde las necesidades, pero también la capacidad de análisis y de generar
conocimiento, documentarlo y sistematizarlo por parte de de las mismas poblaciones campesinas, en diálogo con la academia. Entonces, el análisis de riesgos puede permitir buscar estrategias comerciales o no comerciales de otras economías, desde finalmente una definición de qué territorio se quiere, cómo se construye y con qué actores, con qué normas formales, informales, con qué acuerdos, pactos entre, entre las personas, entre los habitantes, pero también entre las sociedades y los ecosistemas que habitan. Eso finalmente es un tema clave de gobernanza propia, de gobernanza territorial y de gestión comunitaria del territorio y de los ecosistemas, que tiene que basarse en nuevos principios en los que no prime la competencia, no prime la lógica de mercado, sino que también prime temas de reciprocidad y de solidaridad cultural, intercultural, pero también socioecológica. Creemos el mensaje clave que queremos dejar acá y con esto pues seguir abriendo caminos de investigación y de reflexión con las comunidades y con la academia y la política pública también, para pensarse otros territorios, otras formas de habitar y de relacionarse en la ruralidad bogotana, em, repensando también qué es lo urbano, qué es lo rural, cómo se permean el uno al otro y cómo dialogan en unas determinaciones mutuas o recíprocas. Entonces les agradecemos mucho habernos escuchado y esperamos pues que este diálogo pueda continuar y, y seguir avanzando pues en estas reflexiones que consideramos esenciales para, para pensarse cómo es que estamos habitando los territorios urbanos rurales en las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas gracias.